Creo que la mayoría de nosotros alguna vez ha visto las primeras dos películas de Home Alone, traducida para Latinoamérica como Mi Pobre Angelito. Aquí vemos las terribles vacaciones de Navidad de un pequeño Kevin McAllister, quien debido a la negligencia de sus padres es abandonado en más de una ocasión, primero en su hogar en Chicago y después en Nueva York, justo en la misma fecha. Esto lleva a Kevin a enfrentarse a los bandidos mojados, a quienes repele de su hogar y los tortura físicamente como pocos niños podrían ingeniárselas a esa edad. Pero a pesar de ser una película clásica de Navidad con aparentes temas de amistad, unión familiar y reconciliación, estas películas han sido el centro de muchísimas teorías locas tras la llegada del internet, yendo desde pactos con el diablo hasta una continuidad estilo Marvel con algunas películas de horror. Así que prepárate para arruinar tu infancia con este video, con el que estamos probando algo un poco distinto. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador, que regresa este mes, después de que la ley Copa amenace los dineros de la mitad del internet, junto con el 98% de la economía de España. Este mes nos está patrocinando una estúpida y sensual empresa global de corredores de apuestas conocida como 1xBet, el socio global oficial de apuestas del FC Barcelona. Esta es una página de internet en la que puedes apostar en distintos deportes, incluyendo esports, en una cantidad impresionante de ligas y torneos, y además tiene un montón de juegos de distintos tipos con los que puedes ganar dinero, si es que las apuestas de deportes no son lo tuyo. Tiene un radio de ganancia alto y está disponible para gran parte de Latinoamérica, pero por si las moscas te invito a que revises si está aprobado por tu país primero que todo. Aunque si eres de México no tienes nada que temer, siempre que seas mayor de edad responsable, obviamente. Como parte de este patrocinio, ellos me dieron el código promocional LUL, LUL, que te proporcionará un bono de hasta $100 con los que puedes jugar, y estando en plena temporada de Champions League, puedes aprovechar a ver cómo te va. Así que para obtener tu bono y empezar a jugar, te invito a que vayas al enlace debajo del video, pruebes la página a ver si te gusta, y no olvides siempre jugar responsablemente y revisar las normas respecto a tu país. Ahora sí, de vuelta a nuestra programación habitual. Indudablemente tenemos que comenzar con la teoría más popular que ha rondado a Kevin en los últimos años, y la que le da su título a este video. Es una teoría que postula que Kevin se convertirá en John Kramer, también conocido como Jigsaw, el asesino serial que torturaría a sus víctimas e inclusive las haría pelear entre ellas para asegurar su propia supervivencia. La base de esta teoría son varios comportamientos patológicos y psicópatas que exhibe durante la película, pero me estoy adelantando un poquito. Primero tenemos que considerar el ambiente del hogar en el que se ha criado. Sus padres no le prestan atención y constantemente lo reprimen, aun cuando es evidente que sufre por un abuso y desprecio por parte de su familia. Tenemos además a su tío Frank, que se la pasa insultándolo, y a su hermano mayor Buzz, que no desaprovecha ni la más mínima oportunidad para hacer la vida de su pequeño hermano más miserable, humillándolo y haciéndolo quedar mal frente al resto de la familia cuando puede. Todo esto ha provocado que Kevin comience a tener arrebatos de ira bastante intensos, donde no solo arremete físicamente contra su hermano mayor, sino que comienza a maldecir a toda su familia deseándoles la muerte sin ningún aparente remordimiento en frente de su propia madre, quien lejos de tratar de corregir la situación o darle alguna ayuda psicológica, procede a aislarlo del resto en el cuarto más distanciado de todos. Así, no es descabellado que el abandono en su infancia comience a provocarle un trauma, y posiblemente explique sus tendencias tan impresionantemente violentas. Ahora, claramente las formas de tortura de Jigsaw son mucho más sanguinarias y sádicas, pero definitivamente debieron de tener un punto de partida. Siendo Kevin apenas un niño, con limitados recursos a su disposición, y obligado a hacer sus trampas rápidamente, estas parecen ser un buen comienzo para un futuro Jigsaw. De hecho, en la primera película de Home Alone podemos observar que Kevin tiene un enorme trauma cuando baja al sótano de su casa y comienza a imaginar que su horno es una especie de monstruo gigante. La teoría nos dice que este pequeño trauma evolucionó al punto en el que comenzó a utilizar el fuego como una de sus metodologías favoritas para lastimar a sus víctimas. Lo hace en un par de ocasiones como Kevin, cuando quema la mano y la cabeza de Harry. Y la conexión se hace bastante clara en la segunda película de Saw. Aquí podemos observar cómo un hombre es torturado al tratar de sacar unos antídotos de un horno que es, curiosamente, bastante similar con el que contaba Kevin cuando era solo un niño, el que generó su trauma. Otra de las formas favoritas de ambos personajes para sus trampas es jugar con el manejo de la electricidad. Kevin llegó a hacer uso de esto principalmente en la segunda parte de Home Alone, casi matando a Marvin en el proceso, y en la segunda parte de Saw, Jigsaw tiende una trampa de este tipo a un equipo entero de SWAT,
electrificando unas escaleras. De hecho, algo que a ambos personajes les fascina es el hecho de que ellos directamente no son los que torturan a sus víctimas. Ellas por sí mismas activan los mecanismos que detonan una trampa que comienza con su sufrimiento. Nunca es una herida infligida de manera directa a mano limpia o con un arma. Siempre es una metodología más compleja en la cual la otra persona debe caer por su propia cuenta. Este es uno de los rasgos psicológicos más evidentes de Jigsaw y Kevin, y le añade bastante peso a una de las teorías más fumadas del universo conocido. Aún otra característica que identifica a ambos es que normalmente no desean comunicarse en persona con sus víctimas, sino que recurren al uso de grabaciones para intimidar. Esto lo podemos notar desde que Kevin prácticamente hace que un repartidor de pizza se cague en los pantalones en la primera película, utilizando los diálogos de una película clásica en blanco y negro, y el pequeño logra convencer al joven repartidor de que su vida corre peligro, utilizando incluso el ruido de disparos para que este salga corriendo por su vida. Este patrón lo repite constantemente a lo largo de las primeras dos cintas, y no solo lo usa para despistar a los ladrones, sino también a los empleados del hotel donde se hospeda en la segunda parte, no solo usándolo como método de defensa, sino también por diversión. Todas estas extrañas coincidencias han llevado al internet a crear una teoría de conspiración donde Mi Pobre Angelito 1 y 2 no son más que las precuelas para las cintas de la saga Saw, y que tras haber crecido, Kevin se aleja de su familia negligente y opta por comenzar de nuevo en otro estado, específicamente en Pensilvania, donde cambió hasta su propio nombre con tal de ser un hombre nuevo, teniendo su propia clínica con su esposa. Pero como sabemos gracias a Saw, tanto ella como el niño que estaban esperando fallecen y él le diagnostican un tumor terminal que termina por detonar nuevamente su lado más violento y todos sus impulsos reprimidos de la infancia. Ahora, al no estar en una situación peligrosa y bajo la identidad nueva de John Kramer, nuestro pobre angelito decide ir de cacería por sí mismo, con la idea de cambiar la perspectiva de las personas y que aprendan a valorar su propia vida, pero no sin antes haber superado sus pruebas. Y además de todo, se parecen un montón, como demasiado. Pero la cosa no termina aquí. Existen un par de teorías más sobre esta película, que, si son ciertas, podrían darnos incluso más contexto sobre esta extraña relación que vemos con las películas de Saw. La primera de estas teorías comienza con una pregunta. Teniendo en mente que Kevin ve como normales ciertos comportamientos psicópatas, sería bastante lógico pensar que tuvo que haberlo aprendido de algún lado, ¿no? Y algo que explicaría esto fácilmente, según el internet, es el trabajo de su padre con la mafia. Sí, en serio, pero déjame explicar. Si recapitulamos las dos películas, en realidad nunca se menciona cuál es la ocupación del señor McAllister, pero lo que sí podemos ver es que tiene una casa enorme, con suficiente espacio para tener incluso a los familiares que vienen de visita, así como costear los viajes y la estancia de las vacaciones de todos y cada uno de los miembros de su familia por 2 años consecutivos. Estoy seguro que algunos pensarán en usar el argumento de que el padre de Kevin le grita cuando le informan que gastó casi $1000 durante su estancia en el hotel, pero ¿quién no le gritaría a un niño por gastar casi $1000 por una estancia de hotel? ¿Qué tanto pudo haber gastado un niño de 8 años después de todo? La primera vez que Harry aparece encubierto como policía en la casa de Kevin, sin razón aparente, para inspeccionar el lugar, Peter McAllister se comporta de una forma muy peculiar, bastante a la defensiva, e incluso cuestiona a Harry sobre si se encuentra en problemas o algo así. Es una escena bastante extraña, en especial por la reacción de Peter. A esto se puede sumar que en la novelización de la película se dice que Peter McAllister es un hombre de negocios y es por eso que puede mantener a su familia, pero curiosamente jamás se especifica qué clase de negocios maneja y se deja muy ambigua la fuente de su dinero, sospechosamente ambigua. Aparte, si él estuviera ligado a la mafia, eso explicaría el comportamiento de algunos de los familiares de Kevin, como la personalidad frívola de su madre, o el hecho de que Boss sea un abusador de primera, ya que va encaminado a seguir con el legado de su padre. De hecho, también explicaría por qué los criminales estaban robando su casa específicamente, o incluso por qué el que entregó la pizza salió a correr cuando oyó disparos. Él había oído rumores de que era el lugar de un criminal y pensaba que de verdad le iban a disparar. Nuestra última teoría del día nos habla de algo muy inusual sobre Kate McAllister. Verás, durante una escena de la película, ella jura que hará lo que sea necesario con tal de llegar a Chicago con su hijo para Navidad, incluso si tiene que vender su alma al mismísimo diablo. Y esto no es exagerado ni nada, es exactamente lo que dice. Pues dicho deseo se cumple, y la persona encargada de llevar a cabo el deseo es el señor Polanski, quien según la teoría que sigue es el diablo en esta película.
o algo así. La teoría inicia por explicar que el aeropuerto tiene unas pistas de aterrizaje que se cruzan entre sí, formando, obviamente, una encrucijada. En los Estados Unidos y parte de Europa existe un mito popular que dice que si te encuentras cerca de dos caminos cruzados, te podrías encontrar al diablo y ofrecerle algo a cambio de que te cumpla algún deseo. Este mito viene desde la antigua Grecia y la India, pero durante el último siglo se popularizó nuevamente en la cultura norteamericana, donde según leyendas y teorías conspiranoicas, algunos artistas han llevado a cabo este trato para conseguir su éxito. Otra cosa que el autor de la teoría menciona es que los instrumentos de viento como las flautas, según algunos versículos de la Biblia, están relacionados a Satanás, ya que, según dichos versículos, incitan a las personas al pecado. Y en una escena posterior vemos que el instrumento de preferencia de Gus es precisamente un instrumento de viento. La tercera y última pista es la más curiosa y posiblemente la más clara. John Candy es el nombre del actor que interpreta a nuestro amigo Gus Polanski, y fue un comediante de varias películas clásicas de los años 80 y 90 en Estados Unidos. 3 años antes del lanzamiento de Home Alone, John Candy participó en otra película llamada Aviones, Trenes y Automóviles, en la que interpretaba a un personaje llamado Del Griffith, quien convenientemente se embarca en un viaje en auto para llevar al protagonista de la película por tierra de Nueva York a Chicago, para que éste pueda ver a su familia el día de Acción de Gracias. Un papel sorprendentemente idéntico al que tiene en Mi Pobre Angelito. Hasta en una escena, Del aparece representando al diablo. Pero eso ni siquiera es lo más interesante. Lo más curioso de todo es que la casa a la que llega Neil, el protagonista de la cinta, es exactamente la misma en la que dejan a la mamá de Kevin al final de Home Alone. Dadas estas extrañas similitudes, se dice que en realidad John Candy está interpretando un mismo personaje pero con diferentes iteraciones, condenado a cumplir la misma tarea en líneas paralelas o en momentos diferentes de la historia, sirviendo al diablo. En mi opinión, son unas teorías bastante interesantes. No son sólidas para nada, pero tomando en cuenta una familia sumida en el crimen y una madre que hace pactos con el diablo, creo que era de esperarse que Kevin tuviera el potencial para convertirse en uno de los más reconocidos asesinos seriales de la historia moderna, o por lo menos dentro del universo de Saw. Así que espero que este video haya cambiado tu perspectiva de estas amadas películas navideñas, y que si te gusta, le des like para poder seguir con ese tipo de videos, en el caso de que la ley Copa acabe con YouTube en unas pocas semanas. Como te dije en un inicio, Mi Pobre Angelito está repleta de teorías muy alocadas hoy en día, que siguen surgiendo conforme pasa el tiempo. Y como ya dije, no es que sean completamente perfectas. Por ejemplo, la línea de tiempo de Saw es algo conflictiva con el hecho de que Kevin tendría que haber llegado a la mediana edad apenas 15 años después de la primera película. Pero estas teorías son tan interesantes y locas que no podíamos dejar al año terminar sin contártelas. Sin nada más que decir, recuerda no hacer tratos con un tipo con cuernitos y nos vemos en el próximo video. Adiós.